cuentan que en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió un caballero flaco, 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 alto y cincuentón. Había gente que decía que se llamaba Quesada. ¿Hay alguien aquí que se llame Quesada? ¿Quijada? Bueno, en realidad eso no es tan importante. Lo que sí era muy importante para esta historia es que este hombre no se preocupaba, como muchos de nosotros, de su casa, ni de su hacienda, ni de su sirvienta, ni siquiera de su amigo el cura. Lo único que en realidad le importaban eran los libros. Y por eso tenía cuartos y cuartos y cuartos llenos con montones de libros, de todos tamaños, de todos grosores, de todos colores. Pero no era cualquier libro, no. Lo que a él le gustaban eran los libros de caballería. Y por eso se ponía a ver aquellos libros que entre sus hojas tenían hombres sabios, magos, hechiceros, los buenos y los malos. Y los buenos eran por lo general los caballeros andantes. Esos señores que no pueden asomar ni las narices afuera de su ventana, sino es que ya traen puesta su armadura, su escudo, su lanza y ese sombrerito que parece ventanita y que se llama yelmo. Y dicen que de tanto estar hojeando esos libros, un día le dio por soñar y por sentirse caballero andante, pero no cualquier caballero andante, sino el más caballero andante de todos los caballeros andantes. Y lo primero que hizo fue empezar a buscar en su casa a ver si encontraba una armadura. Y en efecto, allí había una que había sido de su tatarabuelo, pero que estaba llena de hollín y de moho. Entonces se puso a limpiarla una y otra vez hasta que quedó tan brillante como la luna. Y así fue como después pensó que de qué servía un caballero andante si no tenía una dama. Y se acordó que había una campesina que se llamaba Aldonza. ¿Aquí hay alguien que se llame Aldonza? Que se llamaba Aldonza. Y entonces se puso a pensar que Aldonza, aunque era muy bella, no era un nombre muy inspirador. Y decidió ponerle Dulcinea del Toboso, que era el lugar donde ella vivía. Y él se puso Don Quijote de la Mancha. Y cuando terminó se fue a donde estaba su caballeriza, donde había un rocín pero tan flaco, pero él dijo de inmediato que se llamaría Rocinante. Y empezó a bañarlo y a peinarlo, mientras iba diciendo: mi señora Dulcinea quiere que atropelle monstruos. Mi señora Dulcinea quiere que ayude a los pobres. Mi señora, de tanto armar y desarmar, llegó el momento en que se dio cuenta que necesitaba a alguien que le ayudara y pensó que bueno, un vecino de él podría en algún momento. Así es que se fue a donde estaba su casa y le dijo: Sancho Panza, vengo a hacerte un gran honor. Te vengo a ofrecer que seas el escudero de un gran señor que soy yo. Y Sancho, que ni idea tenía que era ser escudero, aceptó. Pero cuando Don Quijote además le dijo que en cuanto pudiera le daría una isla para gobernar, eso sí lo entendió y dijo: gobernador yo, y mi esposa gobernadora, acepto. Y así, esa noche, Sancho se fue a buscar la comida que iba a llevar para el camino y poder llenar su enorme panza. Y Don Quijote se fue a su casa y allí
en su habitación, en la soledad, en su intimidad, empezó a ponerse aquella armadura. Y mientras lo iba haciendo decía: por mi honor, por mi lealtad, por mi valentía. Y cuentan que al otro día muy temprano lo vieron salir sobre un caballo tan flaco como un palo de escoba, y atrás de él un hombre rechonchito, montado en un resignado borrico, pero los dos iban sonrientes porque iban saliendo del pueblo en pos de su misión. Al bueno de Sancho Panza le contagió su valor. Don Quijote, leyenda del caminante, que marcha siempre adelante en busca de Pero encontrar la misión no es tan fácil. Y una vez que uno sabe cuál es su misión, cumplirla es mucho más difícil. Y así fue como cayeron, los golpearon, se levantaron. Bueno, hasta molinos y gigantes se encontraron en su camino. Y Sancho esa tarde iba muy molesto y decía para sí mismo que él ya se quería regresar, que ya estaba harto de andar tras ese señor, que él quería estar con su esposa y sus hijas y no andar tras los sueños de ese hombre. Cuando de repente escuchó la voz de su señor que le decía: Sancho, id con esa bella señora y decidle que yo, el caballero de los leones, desea postrarse a sus pies para hacer honores a su belleza. Y Sancho, como siempre a regañadientes, se tuvo que ir a donde estaba aquella señora. En realidad estaba muy bien arreglada y estaba montada en un caballo que parecía, ese sí, de pura sangre. En el brazo derecho tenía un halcón y a su lado los hombres escuchaban atentos lo que ella decía. Por eso, quizá fue tan sorprendente que la señora, cuando Sancho le llegó y le contó lo que su señor le había dicho, dijera que ya había oído hablar de Don Quijote y que ya había oído hablar de la señora Dulcinea y que le pedía que viniera para que esa noche en su castillo de descanso pudieran platicar acerca de sus aventuras. Don Quijote aceptó. La señora, aprovechando una distracción, se volteó hacia donde estaba su esposo, el duque, y le dijo que era una buena oportunidad para burlarse de esos dos locos. Así es que el duque se disculpó y se adelantó hacia el castillo para poder así, en efecto, poder empezar los preparativos. Y la señora lo acompañó a Don Quijote y lo fue guiando hasta aquel castillo, pero nunca pensó lo que iba a suceder allí, porque cuando iba llegando sonaron las trompetas, se abrieron las enormes puertas y adentro pudo ver Don Quijote que estaban todos los criados y criadas en los corredores y que a su paso empezaban a lanzar pétalos de flores y aguas olorosas, mientras unos criados le ponían un manto color cardeno sobre su espalda. Y entonces sí, todos al unísono empezaron a decir: bienvenido sea
la flor y nata de todos los caballeros andantes, Don Quijote de la Mancha. Y esa fue, señores y señoras, la primera vez que Don Quijote de la Mancha realmente se sintió caballero andante de verdad y no de falsedades, al verse tratado, como él había leído en los libros, que se trataba a los caballeros andantes de mucho tiempo ha. Y cuando se dirigió al comer, junto con Sancho Panza, llegaron allí y vieron que ya estaba el duque, y ya estaba la duquesa, y ya estaba a un lado un sacerdote con cara muy adusta. Así es que Don Quijote empezó a hablar, y empezó a hablar de su señora Dulcinea, de las princesas encantadas, de los monstruos, de los molinos. Y el cura volteó a verlo y le dijo: ¿que acaso sois vos, Don Quijote de la Mancha, o Don Tonto? ¿Quién os ha dicho que hoy en día en España hay caballeros andantes? ¿Quién os ha dicho que hay princesas encantadas? Idos, dejad de andar papando viento, idos a vuestra casa y dejad de hacer reír a todos cuantos os conocen y a cuantos no os conocen también. Don Quijote se levantó y estaba rojo de ira y volteó a ver al clérigo y le dijo: el lugar donde me encuentro, su señoría, y vuestra vestidura me evita que conteste como yo pudiera, pero sí puedo defenderme con la palabra, porque caballero andante soy y caballero andante he de morir. ¿O qué acaso? Porque hay gente que elige el caballo ancho de la caballería andante, o empiezan a irse por el camino mal hecho de la ambición o de la adulación baja y servil o de la engañosa hipocresía. Y yo he elegido el sendero angosto de la caballería andante y satisfago agravios y enderezo tuertos y ayudo a los buenos y castigo a los malos, y he decidido no hacer mal a nadie y bien a todos, despreciando la hacienda, pero no os equivoquéis, que no desprecio la honra. Por eso me han de llamar tonto. El clérigo, cuando terminó Don Quijote, ni siquiera le contestó, sino que se volteó hacia donde estaba Sancho Panza y le dijo: ¿y acaso sois vos ese que dicen que le van a dar una isla para gobernar? Y allí Sancho Panza otra vez inició con su sarta de dichos y refranes, con su enorme inocencia, y contestó: ese mero soy yo, porque yo soy de esos que dicen no con quien naces, sino con quien pases, y el que a buen árbol se arrima, pues buena sombra le cobija. O júntate con los buenos y serás como ellos. Y yo me he juntado a un buen señor y seré como él, viva Dios, que a él no le faltarán imperios que mandar, ni a mí islas que gobernar. El clérigo ahora fue el que se levantó, y antes de dar la vuelta y encaminarse a la salida, dijo: me voy, porque en esta casa ya están los cuerdos canonizando a los locos. Será derramado en su mesa seis
que, en saliendo el clérigo, volteó a ver a Sancho Panza y le dijo: hoy mismo os traerán vuestras vestiduras. Y Sancho Panza le dijo: vístanme a mí como quieran, que yo de todas maneras seré Sancho Panza. Decís muy bien, Sancho. Solo que la gente tiene que vestir según su dignidad y su oficio. Y vos tendréis que vestir como capitán y como letrado, porque esas serán las armas que usaréis en vuestro gobierno de la isla Barataria. Que no sería bien visto que un soldado se vistiera como clérigo o un clérigo como jurisperito. Así es que al otro día se pudo ver a Sancho con un traje bastante ridículo camino hacia la isla Barataria. Y allí ya les habían avisado. Y toda la gente estaba en las calles y los soldados estaban esperando su llegada. Y en cuanto él llegó, empezaron a gritar loas, las campanas de la iglesia empezaron a sonar y le entregaron las llaves de la isla Barataria. Fue entonces cuando llegó el sirviente del duque y le dijo: su señoría, aquí en esta isla hay por tradición que cuando por alguna razón hay un nuevo gobernador, pues se le pide que conteste algún problema, algo que no se haya resuelto, para que el pueblo palpe qué tan bueno es su buen gobernador y se felicite o se lamente de haber tenido este señor. Y así fue como lo llevaron y lo sentaron allí en la silla del jurado. Y casi de inmediato por la puerta entraron dos ancianos. Uno, desde luego más viejo que el otro, o más débil, porque venía con un bastón, caminando, bueno, un poco más despacio. Y cuando se llegaron frente a Sancho Panza, el fuerte, el más derecho, empezó a hablar y le dijo: su señoría, venimos aquí porque hemos tenido problemas mi amigo y yo. Sépase que durante muchos años hemos sido amigos desde que éramos pequeños, pero hace aproximadamente 2 años vi que mi amigo don Agustín empezaba con problemas de dinero y yo, bueno, quise ayudarlo y le presté 10 monedas de oro en oro. Y le dije que cuando tuviera el dinero me lo diera, o que cuando yo se lo pidiera, pues me lo devolviera. Pero han pasado 2 años, y en viendo que don Agustín no me da absolutamente nada de ese dinero, he empezado a cobrárselo. Y donde quiera que lo encuentro, me dice que yo no le presté nada, o que ya me lo devolvió. Y por eso le pedí que viniéramos hoy. Sancho volvió hacia donde estaba don Agustín y le dijo: ¿qué tenéis que decir? A lo que don Agustín dijo: pues que yo también quiero jurar, porque ya estoy harto, donde me encuentre, con mi familia, con mis amigos, en el trabajo. Llega don Pedro y de inmediato me empieza a reclamar y a pedirme un dinero que yo ya le devolví. Entonces Sancho bajó la vara de mando y aquel hombre, como que se hacía líos con aquel bastón, como que no podía jurar, y por eso se lo entregó a don Pedro. Y entonces levantó la mano y dijo: juro que le he entregado en propia mano las 10 monedas de oro en oro que me prestó. Sancho volteó hacia donde estaba ese hombre, don Pedro, y le dijo: ¿y vos qué tenéis que decir? Y don Pedro dijo: pues que probablemente, como ya estoy viejo, se me ha olvidado. Yo conozco a don Agustín y él siempre ha sido buen cristiano. Probablemente
me los dio y yo también juro que jamás se los voy a volver a pedir. Don Agustín de inmediato tomó el bastón y salió caminando del lugar. Sancho se quedó pensando al ver este hombre que no se defendía y de repente dijo: id tras don Agustín y decidle que venga a mi presencia. Y así fue como al poquito rato venía el viejo a su presencia. De inmediato Sancho le dijo: dadme vuestro bastón. Y una vez que se lo entregó, volteó hacia donde estaba don Pedro y se lo dio. Y le dijo: estáis pagado. Y don Pedro se puso furioso y le dijo: ¿qué acaso una vara vieja va a ser mis 10 monedas de oro en oro? Y las carcajadas por todo el lugar. El pueblo se reía de vaya gobernador que le había tocado. Y entonces Sancho les dijo: ahora sí, vamos a ver si tengo suficiente seso para gobernar. Romped la vara. Y llegaron unos hombres y rompieron aquella vara y de adentro empezaron a caer una a una las 10 monedas de oro en oro. Y entonces la gente se preguntaba que cómo era que su gobernador había sabido que ahí estaban las 10 monedas de oro. Y él dijo que bueno, al ver que don Agustín no había dicho nada hasta que le había entregado la vara a don Pedro. Y entonces todo el pueblo se felicitó y salió a festejar, diciendo que más que un nuevo No podemos terminar el día de hoy sin hablar de las heridas de Don Quijote. Pero claro que esto y todos los pasos que a veces se dan equivocados son precisamente porque así es la vida. Sin embargo, cuando se tiene realmente muy claro qué es lo que uno va a hacer, las cosas no pueden ser tan mal. Y por eso, ese día, cuando iban caminando Sancho Panza y Don Quijote por el lugar, cuando ellos estaban caminando entre unas montañas, vieron una que como si fuera una roca tajada, se separaba de todas las demás. Y entonces, allí fue que Don Quijote empezó a correr para todos lados y a decir: aquí va a ser donde voy a hacer mi penitencia. Aquí será el lugar donde mis lágrimas aumenten el caudal de este río. Aquí será donde mis continuos suspiros muevan las hojas de los árboles. Y agregó además: oh señores de la espesura, decidme si en realidad yo, Don Quijote, debo hacer aquí mi penitencia. Y tú, mi buen escudero Sancho, ves lo que voy a hacer, para que vayáis y le digáis a mi señora Dulcinea todo lo que hago por su amor, por su abandono, por su lejanía. Y Sancho se le quedó viendo y le dijo: ¿y qué más tengo que ver? Que no he visto bastante. Y Don Quijote le contestó: no, Sancho, tengo que desgarrarme mis vestiduras, tengo que esparcir mis armas, tengo que darme de calabazadas por mi señora Dulcinea. ¡Ah! Pues dárosla en una roca suavecita, porque si os la dais en una dura, allí va a acabar la penitencia. Dárosla en el agua, vamos, que yo le diré a mi señora que os la disteis en una tan fuerte como un diamante. Cuando escuchó Don Quijote esto, se sintió tan lastimado que su fiel escudero todavía no entendiera lo que él andaba haciendo. Y le dijo: Sancho, todavía no entendéis que lo que yo hago es muy de veras y no de falsedades.
Mirad, he escrito una carta que deseo se la llevéis a mi señora Dulcinea. Y cuando lleguéis al primer pueblo, se la dais para que la escriba algún maestro de escuela con letra clara, que no importa si no tienen en su cuidado y en su educación. Eso sí fue terrible. Cuando Sancho escuchó esto, le dijo, ¿qué? Que mi señora Dulcinea no es una princesa, que mi señora Dulcinea es Aldonza Lorenzo. Vamos, daros de calabazadas, por ella todo mundo estará de acuerdo, porque Aldonza es mujer de pelo en pecho. ¿Y qué voz que tiene? Un día se subió a la torre de la iglesia y desde allí le gritó unos mozuelos y su voz se escuchó a millas de distancia. Daros las calabazadas y colgaos de la rama de un árbol, que nadie dirá absolutamente nada. Además, ya, dadme la carta, que me urge ir a verla, porque el sol y el viento hace a las mujeres tanto bien, y mi señora Aldonza es cortesana. Don Quijote no sabía cómo este hombre podía decir tanta sarta de tonteras. Así es que volteando le dijo, ¿nunca entenderéis, Sancho? Trata de escuchar. Sentaos. Os voy a contar una historia. Cuentan que hace mucho tiempo vivió una señora viuda, rica, bella, culta, y que empezó a andar con un mozuelo del pueblo. En cuanto lo vio su mayor, se acercó a donde estaba ella y le dijo, señora, mucho me extraña que vos hayáis escogido en un mozuelo estúpido del pueblo para entregar vuestros amores, cuando vos hubierais podido, como en un platón lleno de peras, elegir entre los hombres cultos, ricos del pueblo y decir, este quiero, a que este no quiero. Y entonces la señora se le quedó viendo y le dijo su mayor, vos estáis muy equivocado si creéis que yo he elegido mal en fulano, por muy estúpido que vos creéis que sea. Porque para lo que yo lo quiero, él sabe mucho más filosofía que el mismísimo Aristóteles. Y Don Quijote continuó diciendo, y así Sancho, para lo que yo quiero a mi señora Dulcinea, basta con que yo la pinte tal y como la quiero. Y así es. Si yo digo que ella es honrada, así es. Si yo digo que ella es bella, así es. Si yo digo que ella es rica, así es. Si yo digo que Aldonza es mi señora Dulcinea, así es. ¿O acaso creéis que todos esos hombres que van a la peluquería y hablan de muchas mujeres o les escriben versos o novelas, todas esas mujeres son de carne y hueso? ¿No será que lo dicen para sentirse que son muy enamorados? No, Sancho, para lo que yo quiero a mi señora Dulcinea, Aldonza es la ideal, porque basta que yo lo diga y lo piense, que en la fama no hay igual. Y dejad de palabrerías y os voy a leer la carta, no sea que la perdáis en el camino y no sepáis ni siquiera qué dice. Trata de memorizarla. Soberana y alta señora, el herido de punta de ausencia,
y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, aunque yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu ausencia quedo. Si gustares socorrerme, tuyo soy. Y si no, haz lo que te viniera en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Y haz que al final no se les olvide poner, tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. La dijo con razón de cordura, el amor cuando pierde su locura es que está por morir o ya muriendo. La muerte es más que un presentimiento. Este Alonso Quijano moribundo que un buen día se aventuró por él. Final con fuerza exclamó, en lugar del paraíso y su gozo, quisiera de las tierras del Toboso el recuerdo fugaz de la que amo. Tan asombro provoque a quien vea, y en mi tumba escribano fiel a nombre de los ojos amorosos de un Quijote. Siempre es bella y sin par su Dulcinea. Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea del Toboso están hoy más vivos que nunca, pero uno no existe sin los otros dos. Su compromiso es total. Y si ustedes, en alguna forma, a lo largo de estas narraciones, se sintieron tocados, es por sus muy humanas actitudes. Porque ¿quién en esta sala puede decir que nunca ha tropezado? ¿O quién puede levantarse y exclamar que nunca, que jamás ha soñado?